Hola a todos. Hoy nos metemos con una pregunta, bueno, de esas que dan para pensar. ¿Qué nos hace ser como somos? ¿Es algo que traemos de fábrica o nos vamos moldeando? Casi siempre pensamos que es una mezcla, ¿no? Algo innato y algo aprendido. Pero hoy vamos a explorar un poco más a fondo unos patrones, digamos, más fijos, más rígidos. Nos vamos a basar en una clase grabada sobre trastornos de personalidad. Exacto. La idea es meternos de lleno en ese material para tratar de entender qué son exactamente estos trastornos. Vamos a ver cómo se definen, cómo se agrupan para estudiarlos mejor y, bueno, cuáles son sus rasgos principales. Siempre según esta fuente que tenemos. Queremos dar una visión clara. Perfecto. Y creo que un buen punto de partida, que la misma fuente destaca, es entender bien la diferencia entre lo que es un rasgo de personalidad, algo que todos tenemos, y un trastorno propiamente dicho. Porque mira, nuestra personalidad se arma con dos componentes grandes. Uno es el temperamento. Eso es lo biológico, lo que traemos desde que nacemos. ¿Viste los bebés? Algunos son una paz total, otros más inquietos. Bueno, eso es temperamento. Y el otro es el carácter. Eso se va formando con la vida. Cómo nos crearon, nuestras creencias, la escuela, los amigos, todo el entorno. La mezcla de los dos forma la personalidad. Pero hoy hablamos de otra cosa, de cuando esos patrones se vuelven problemáticos. Entendido. O sea, tenemos el temperamento, el carácter y juntos forman la personalidad. Pero entonces, ¿cuándo un rasgo, no sé, ser un poco desconfiada o necesitar ser el centro, deja de ser solo eso y se convierte en un trastorno según esta clase? Esa es la pregunta clave. Y la fuente marca diferencias bien importantes. Primero, un trastorno de personalidad no es algo de un día. Es un patrón permanente y generalizado. Permanente y generalizado. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que afecta casi todas las áreas de la vida de la persona. El trabajo, la familia, los amigos. Y es constante, no es que aparece y desaparece. Además, este patrón se desvía bastante de lo que la cultura de esa persona espera como normal. Y súper importante, causa un malestar, clínicamente significativo. O sea, la persona sufre o le genera problemas serios para funcionar en su vida cotidiana. Problemas en el trabajo, en lo social. Ya veo. Son patrones rígidos, cuestan mucho cambiarlos, y son desadaptativos. Esto quiere decir que no ayudan a la persona a llevarse bien con su entorno, sino todo lo contrario, le crean conflictos especialmente con otras personas. Esa rigidez suena complicada. Y mencionaste el malestar, pero creo que la fuente también decía algo de que a veces la persona misma no lo ve como un problema. ¿Puede ser? ¿Algo de ego sintónico? Exacto, eso mismo, ego sintónico. Significa que la persona siente que esos patrones son parte de ella, de su forma de ser. No lo vive como, digamos, una gripe, algo externo que hay que curar. Ah, claro. ¿Pueden darse cuenta de que les trae problemas con los demás? Sí. Pero la idea es más como, bueno, yo soy así. Y eso, claro, hace más difícil que busquen ayuda por sí mismos. Además, son patrones crónicos, duran años. A veces se les llama caracteropatías. Afectan cómo piensan, cómo sienten, cómo se relacionan, cómo controlan sus impulsos. Afectan todo. Que es raro encontrar un caso puro, ¿no? Que lo más común es que una persona tenga rasgos de varios tipos. Eso debe hacer que el diagnóstico y el tratamiento sean un desafío. Muy personalizado. Justamente. Es complejo. Y para intentar poner un poco de orden en todo esto, la clasificación que se usa habitualmente y que sigue la fuente Los divide en tres grandes grupos o clústeres. El grupo A, el B y el C. Empecemos por el grupo A. A estos se les llama los raros o excéntricos. Dentro de este grupo hay tres trastornos principales. El primero es el trastorno de personalidad paranoide. La característica central acá es una desconfianza, pero una desconfianza muy profunda y generalizada hacia los demás. Interpretan casi todo como si hubiera una mala intención oculta. Uf, qué difícil vivir así. Sí, imagínate. Son personas que guardan rencor, están siempre como evaluando, buscando señales de peligro, se muestran distantes, fríos, y a veces pueden reaccionar con hostilidad porque tienen mucho miedo a que los traicionen. Usan mucho un mecanismo que se llama proyección. Proyección.
¿Qué es eso? O lo acepto, veo hostilidad en todos los demás. Ah, entiendo. Y me imagino que en terapia generar confianza debe ser clave y muy difícil. Uf, sí. Requiere muchísima consistencia y seriedad por parte del terapeuta. Horarios, acuerdos, todo muy claro para que la persona empiece, de a poco, a confiar. Bueno, el segundo del grupo A es el trastorno de personalidad esquizoide. Acá el tema central es otro. Es un desinterés muy marcado por las relaciones sociales. Y además, tienen una gama muy restringida de emociones, o al menos de expresión emocional. O sea, ¿no es que tengan miedo a la gente como en la fobia social? No, no es miedo. Es falta de interés. Genuinamente prefieren estar solos, hacer actividades solitarias. Muestran poco o ningún interés en tener pareja, en formar una familia cercana. Son reservados, serios, distantes. Y en terapia también es difícil conectar. También es un desafío, pero por otros motivos. Por esa falta de expresividad. Y porque no tienen mucho interés en agradar al terapeuta, ¿viste? Pero si por alguna razón se enganchan con la terapia, pueden ser pacientes muy regulares. El terapeuta necesita ser flexible. Y el tercero de este grupo A es el esquizotípico. Este es quizá el más llamativo, el más excéntrico. Combina varias cosas. Una dificultad grande para las relaciones, un malestar fuerte en situaciones sociales y además distorsiones en cómo piensan o perciben la realidad y conductas raras. ¿Creencias raras, por ejemplo? Sí, exacto. Pueden tener ideas extrañas como creer que tienen poderes de clarividencia, telepatía o habilidades de sanación. A veces su lenguaje es peculiar, vago, metafórico en exceso. Pueden tener experiencias perceptivas inusuales, como sentir que las cosas no son reales. Se sienten muy diferentes, incomprendidos. Suena complicado. Lo es. Y lamentablemente, la fuente menciona que tienen un riesgo alto de suicidio. En terapia, el trabajo es delicado. Hay que respetar sus creencias sin necesariamente validarlas, pero tampoco confrontarlas de forma directa, y centrarse en aliviar su sufrimiento y ayudarles a manejar mejor sus relaciones. Clarísimo. 3 maneras muy distintas de estar desconectado o ser diferente socialmente. Grupo A, cubierto. Pasemos al B, entonces. La fuente los llama los dramáticos, emocionales o erráticos. Acá la cosa se pone más intensa, ¿verdad? Sí, el grupo B suele ser bastante más tormentoso, digamos. Empezamos con el trastorno antisocial. Antes se le decía psicopatía o sociopatía. Lo central es un patrón de desprecio y violación constante de los derechos de los demás. La falta de empatía es tremenda. ¿Y este se puede diagnosticar antes? Sí, es un dato interesante que trae la fuente. A diferencia de la mayoría, que se diagnostican a partir de los 18 años, el antisocial se puede diagnosticar desde los 15. A veces hay señales tempranas en la infancia, como crueldad hacia animales, por ejemplo. Son personas que manipulan, que explotan a otros, que pueden tener conductas delictivas. La fuente mencionaba una diferencia entre psicópata y sociópata, ¿no? Aunque ahora estén bajo el mismo paraguas. Sri menciona esa distinción clásica. Se solía pensar en el psicópata como alguien más calculador, frío, con un componente de temperamento más fuerte, quizá más encantador superficialmente, y al sociópata más como impulsivo, más producto de un entorno muy disfuncional, que se mete en problemas más torpemente. Pero hoy, bueno, el diagnóstico es trastorno antisocial para ambos. Lo común es esa falta de respeto por las normas y por los demás. Y ojo, importante no confundirlo con ser asocial. Asocial es simplemente alguien a quien no le va mucho la vida social, pero sin mala intención. Bien diferenciado. Bueno, sigamos en el grupo B. El siguiente es el límite o borderline. Aquí la palabra clave parece ser inestabilidad, ¿cierto? Totalmente. Es la definición perfecta. Inestabilidad. Pero en todo. En las relaciones interpersonales, en la imagen que tienen de sí mismos, en sus emociones. Y una impulsividad muy marcada. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Mira, viven las relaciones de forma muy intensa, muy caótica. Pueden pasar de idealizar a alguien a devaluarlo en muy poco tiempo. Amor y odio muy juntos. Tienen un miedo atroz al abandono, sea real o imaginado. Eso debe generar mucho sufrimiento. Muchísimo. Y a veces esa impulsividad y ese vacío interior los lleva a conductas de autolesión. Es importante entender que no siempre es con intención suicida. A veces es como una forma desesperada de sentir algo, de romper con ese vacío o esa angustia insoportable. También hay mucha confusión sobre quiénes son.
Su identidad es muy inestable. ¿Y la terapia funciona para el trastorno límite? Sí, afortunadamente, la terapia puede ayudar mucho. A menudo se combina con medicación para estabilizar algunos síntomas. Es un trabajo largo, eso sí, pero hay modelos terapéuticos específicos que son efectivos. A veces, el simple hecho de recibir el diagnóstico ya les da un barco para entenderse, y eso calma un poco. Qué bueno saber eso. Y una duda, ¿se confunde a veces con el trastorno bipolar? Sí, a veces se confunde, pero son distintos. El bipolar tiene episodios más definidos de manía o hipomanía y depresión, que duran semanas o meses. En el límite, la inestabilidad emocional es más constante, más reactiva a lo que pasa en el momento, sobre todo en las relaciones. No son esos ciclos tan largos y definidos. Clarísimo. Bueno, nos quedan dos en este grupo B. El histriónico. ¿Qué caracteriza este? Aquí lo central es la búsqueda constante de atención y una emocionalidad muy exagerada, muy teatral. Necesitan ser el centro de la escena. Usan mucho su apariencia física para llamar la atención, pueden ser muy seductores o coquetos. ¿Pero las emociones son profundas? Generalmente no. La fuente dice que su expresión emocional tiende a ser superficial y cambia muy rápido. Parecen muy efusivos, pero les cuesta la intimidad real. También tienden a considerar las relaciones más íntimas de lo que realmente son. Son egocéntricos. ¿Y en terapia? Pueden ser pacientes que hablan mucho, muy florido, pero a veces es difícil ir más allá de esa palabra vacía, llegar al fondo. Y el terapeuta tiene que saber manejar esa tendencia a la seducción que pueden desplegar en la consulta. Entendido. Y el último de este grupo tan movidito, el narcisista. El narcisista. Bueno, acá el núcleo es un patrón de grandiosidad. Se sienten superiores, especiales. Esto puede ser en sus fantasías o en su comportamiento real. Tienen una necesidad muy profunda de ser admirados. ¿Y la empatía? Muy, muy baja. Les cuesta ponerse en el lugar del otro. Esperan un trato especial, sienten que merecen privilegios, tienden a explotar a los demás para conseguir sus propios fines. Pero, y esto es interesante y la fuente lo recalca, Sí. debajo de esa fachada de arrogancia y superioridad, suelen ser muy sensibles a la crítica. Una crítica o una falta de admiración los puede herir profundamente y generarles mucha angustia o incluso depresión. Necesitan esa validación externa constantemente. Es como una coraza muy brillante, pero que esconde algo bastante frágil por dentro. Fascinante este grupo B, la verdad. Muy complejo. Sí, lo es. Bueno, llegamos al último grupo. El grupo C, los ansiosos o temerosos. Aquí el motor principal es el miedo, ¿no? Exactamente. El miedo o la ansiedad son el eje del grupo C. Empezamos con el trastorno de personalidad evasivo. La característica principal es una inhibición social muy fuerte, pero no por desinterés, como el esquizoide, ¿Sino por qué? sino por sentimientos de ser inadecuado y una hipersensibilidad terrible a la evaluación negativa. Tienen pánico a la crítica, al rechazo, a hacer el ridículo. Entonces evitan situaciones. Evitan trabajos o actividades sociales que impliquen contacto interpersonal significativo o donde sientan que pueden ser juzgados. Son tímidos, retraídos. Lo curioso y triste a la vez es que a menudo sí desean tener relaciones cercanas, sí anhelan la conexión, pero el miedo es tan grande que los paraliza. Tienen una autoestima muy, muy baja. Es como querer salir de una jaula, pero tenerle pánico a la llave. ¡Qué duro! Y el siguiente. El siguiente es el trastorno de personalidad dependiente. Acá el núcleo es una necesidad, dominante y excesiva de que los cuiden. Esto los lleva a ser muy sumisos, a tener un apego exagerado y un miedo terrible a la separación o a tener que cuidarse solos. ¿Cómo se manifiesta eso? Les cuesta muchísimo tomar decisiones cotidianas sin pedir un montón de consejos y reafirmación. Necesitan que otros asuman la responsabilidad en las áreas importantes de su vida. Les cuesta expresar desacuerdo con los demás por miedo a perder el apoyo o la aprobación. El miedo a la soledad debe ser terrible. Es atroz. Si termina una relación importante, sienten una urgencia desesperada por buscar otra que les dé ese cuidado y apoyo. Y el riesgo grande acá que menciona la fuente es que pueden quedarse en relaciones abusivas o insatisfactorias por ese pánico a estar solos y no poder manejarse. ¡Qué complejo! Una búsqueda constante de seguridad afuera. Bueno, y nos queda uno en este grupo C. Sí, el último es el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad.
que se suele abreviar OCPD en inglés. Y acá la fuente es muy clara en algo fundamental. No es lo mismo que el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Ah, importante esa aclaración. ¿Cuál es la diferencia? En el TOC, la persona tiene obsesiones, pensamientos intrusivos, no deseados, y compulsiones, rituales, conductas repetitivas como lavarse las manos, verificar cosas, que hace para aliviar la ansiedad que le generan las obsesiones. Y la persona con TOC suele reconocer que esas obsesiones, compulsiones, son irracionales, aunque no puede evitarlas. En cambio, en el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, OCPD, no hay esas obsesiones y compulsiones tipo ritual. La obsesión aquí es más bien una preocupación generalizada por el orden, el perfeccionismo, el control mental e interpersonal, las reglas, los detalles, las listas. ¿Y eso en qué se traduce? ¿Son muy ordenados y ya? Bueno, va mucho más allá. Son tan detallistas y perfeccionistas que a menudo les cuesta terminar las tareas, porque nunca están perfectas. Se dedican de forma excesiva al trabajo, descuidando el ocio y las amistades. Son extremadamente escrupulosos, inflexibles en temas de moral, ética o valores. Suena muy rígido. Lo son, muy rígidos y tercos. Les cuesta muchísimo delegar tareas porque sienten que nadie las hará tan bien como ellos. Pueden ser avaros, no solo con el dinero, sino también con el afecto. Su vida está dominada por ese perfeccionismo y esa necesidad de control. Pero a diferencia del TOC, no lo viven como algo ajeno o irracional. Creen que su forma de hacer las cosas es la única correcta. Entendido. Es una rigidez que viene de adentro, como parte de su forma de ser, no como un síntoma que les molesta como en el TOC. Exactamente. Esa es la clave. Bueno, creo que hemos recorrido los 3 grupos. Queda bastante claro que son patrones muy arraigados en la forma de ser de la persona, ¿no? La fuente insistía en la edad de diagnóstico, generalmente a partir de los 18, salvo el antisocial, que podía ser desde los 15, y que la terapia, aunque es posible y a veces muy necesaria, es compleja, porque no estás trabajando sobre un síntoma aislado, sino sobre la estructura misma de la personalidad. Así es un trabajo profundo y a largo plazo. Y como muchos de estos trastornos son egosintónicos, como decíamos al principio, las personas no suelen llegar a consulta diciendo, creo que tengo un trastorno de personalidad. Entonces, ¿por qué consultan? Mundo exterior. Tienen problemas serios en el trabajo, sus relaciones de pareja se rompen, tienen conflictos familiares constantes. A menudo son la pareja, la familia o a veces hasta un jefe quienes los impulsan a buscar ayuda porque el entorno también sufre las consecuencias de estos patrones rígidos. Claro, el impacto es muy relacional, ¿no? Afecta a todos alrededor. Totalmente. Si tuviéramos que resumir la idea central de lo que nos presenta la fuente, diríamos eso. Los trastornos de personalidad son formas de ser, pensar, sentir y relacionarse que son extremas, que son muy rígidas, que se apartan de lo que se considera adaptativo en su cultura y que fundamentalmente generan sufrimiento, ya sea a la propia persona o a los demás, o causan problemas importantes en su funcionamiento. Los clústeres A, B y C son como un mapa para empezar a entender esta complejidad. Y creo que es importante recalcar que el objetivo de esta charla no es que ahora salgamos a diagnosticar a la gente por la calle, ni mucho menos. Para nada. Pero quizás entender un poquito mejor estos patrones, aunque sea a grandes rasgos como lo hicimos hoy, nos puede dar un poco más de Perspectiva. quizás un poco más de empatía en nuestras interacciones diarias, al ver la diversidad y a veces la dificultad de la experiencia humana. Exacto. Y tal vez, como una reflexión final que nos deja esta exploración, podríamos preguntarnos, en un mundo que valora tanto la individualidad, la diferencia, ser único, ¿dónde trazamos la línea? ¿Cuándo una personalidad que podríamos llamar simplemente excéntrica o difícil o intensa cruza esa línea y se convierte en algo que realmente necesita atención clínica porque está causando un deterioro significativo? Y sobre todo, ¿cuánto influye nuestra propia cultura, nuestras expectativas sociales, en cómo y dónde trazamos esa línea? Es una pregunta interesante para seguir masticando, ¿no?